Hola, bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Hoy nos vamos a hacer una pregunta. ¿Podemos vivir nuestro propósito de vida sin amargarnos la vida? Esta pregunta también la han tenido dos personas que han decidido hacer un estudio, y sobre ese estudio, que han participado 100 personas, han elaborado un libro. Y precisamente el libro lleva por título Cómo vivir tu propósito sin amargarte la vida. Tenemos la suerte que tanto Nuria como yo hemos participado en esta encuesta que recibimos en nuestro correo electrónico. Y Nuria, somos 98 personas más tú y yo han participado. Oye, pues la verdad es que esto es como también, ¿no? Tener en tus manos otro segundo libro en el que tú también has aportado tu granito de arena. Y la verdad es que es un tema que creo que hoy en día está muy de moda, no sé si podríamos utilizar esta palabra, pero que realmente creo que todos tendríamos que preguntarnos esta pregunta. Sí, además hoy nuestra invitada, ella es Laura Rabés, economista especializada en gestión del talento, liderazgo y también en esas habilidades blandas que ahora están tan de moda, que me gustaría también poder compartirlas con ella, porque cómo ha cambiado el paradigma y cómo cambian las cosas, y sobre todo ver esas conclusiones que han tenido y cómo han visto, y sobre todo cómo han planteado a las participantes y los participantes su propósito de vida, porque cuando hablamos de propósito de vida, Laura Rabés, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bienvenida al podcast. Muchas gracias, estoy aquí súper bien acompañada con dos personas que efectivamente han participado en el estudio, o sea, un lujo y súper agradecida de que os prestaseis a participar. Fue un placer. Sí. El propósito de vida. Cuando hablamos de alguien, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué te responde? ¿Qué te dice la gente? Porque yo aún recuerdo el día que hablamos y me enviaste la encuesta y yo te decía, pero yo voy a ser un buen ejemplo. ¿Quieres decir que no vas a encontrar mejores candidatas para poder responder al propósito de vida? Claro, muchas veces se ve más fácil desde fuera que desde dentro, ¿no? Cuando una persona tiene muy claro lo que es su propósito es porque realmente ha hecho un ejercicio de introspección y ha dicho, bueno, yo tengo estos talentos, voy a utilizarlos en pro, ¿no? de la sociedad en la que me ha tocado vivir, y a partir de ahí un propósito es una dirección, es qué camino estoy siguiendo, dónde dedico mis energías, dónde dedico mi pasión, dónde veo que las horas no pasan. Y al final es eso, es una motivación, un camino, ¿no? Y mucha gente no hace ese ejercicio de mirar hacia el interior. Por lo tanto, cuando les haces esa pregunta que tú decías, te contestan diciendo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Claro, porque cuando hablamos de propósito, Laura, realmente ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es tener un propósito en la vida? Lo que os comentaba antes, ¿no? Es tener una dirección muy clara de qué estás haciendo, ¿no? Y que realmente que aquello que estás haciendo esté muy alineado con lo que es tu esencia, con los talentos que te han tocado al nacer, con lo que realmente te apasiona, con lo que realmente te motiva, con lo que estás determinado, y es dotar de sentido tu vida al final. Claro, pero es que hay muchas personas que no saben, ¿no? Que preguntas y dices, yo no sé si esto es mi propósito de vida. ¿Y cómo pueden saberlo? Porque parece que si no tienes un propósito de vida, entonces que no tienes una dirección, no sabes dónde vas. ¿Qué ocurre en Esto ese pasó muchísimo momento? durante el confinamiento, ¿no? Hubo un momento que todo era a propósito y como que la vida pendía de un hilo, ¿no? Era como que hoy estás aquí, mañana no, ¿y qué va a pasar? Y todo eso no era como, oye, el tiempo que estés, que lo que hagas tenga sentido, ¿no? Eso llegó un momento que, como tú dices, Nuria, estresaba muchísimo porque mucha gente no tiene claro cuál es su propósito o si lo que está haciendo realmente tiene sentido. Lo que pasa es que hay momentos en la vida donde esa pregunta nos estalla de pronto. Esa crisis de los 20, los 30, los 40, los 50, no importa la edad que tengas, que de repente te despiertes un día y digas, ostras, siento un malestar enorme, sé que lo que estoy haciendo no me gusta, pero no tengo ni idea de dónde tirar. O tienes esos jóvenes, ¿no? Que tienen que empezar, que tienen que escoger estudios y que
ni idea. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues no lo sé. O esas madres y esos padres que están súper preocupados por lo que escojan sus hijos y les dicen, escoge lo que quieras pero que tenga salidas. ¿Y qué quiere decir eso en un mundo, en la era tecnológica, donde profesiones líquidas, donde la mitad de las profesiones no están inventadas? Es decir, es como muy angustiante, ¿no? Y la idea del libro era acercar lo que es el propósito, esa idea tan abstracta que puede sonarnos tan difícil, ¿no? Hacerla mucho más humana, mucho más accesible y sacarle presión. Pensad que durante un tiempo el libro se tituló La tiranía del propósito, porque en el confinamiento era tal, o tienes tu propósito o estás destinado a una vida sin sentido, que pensábamos, ostras, el propósito que tiene que ser energía, me lo están convirtiendo en una tiranía, ¿no? Y nosotras llamábamos el libro así, La tiranía del propósito. Bien, por cierto, el libro no lo has escrito sola, te ha acompañado Sandra Olea y me gustaría, hoy por motivos de agenda Sandra no puede acompañarnos, me gustaría también que diera su versión porque es muy interesante el poder ver cómo habéis planteado el libro y, claro, Sandra es especialista en astrología. Y a mí me gustaría que explicaras también tu experiencia, porque tú claro, tú eres economista, mucho más, digamos que muy Sí. organizada mentalmente, con las cosas muy científicas. ¿Cómo ha sido eso? Y sobre todo, ¿de qué manera lo habéis organizado para que quede científicamente bien elaborado y probado? Claro, las dos conocimos la astrología en un máster en la Universidad de Barcelona, es decir, no en un chiringuito en la India, no, en la Universidad de Barcelona había un máster, ahora está en otro sitio, no está en la Universidad de Barcelona, de liderazgo y desarrollo personal. Entonces, ahí hay un fin de semana que el máster es astrología psicológica y unos señores vienen a clase, unos astrólogos, y hacen un pequeño detalle de lo que es tu carta natal. Y ahí es cuando flipas. O sea, es que te guste o no, entiendas o no entiendas tú. Yo no entendí nada en todo el fin de semana, lo reconozco, no entendí absolutamente nada. Pero cuando hicieron ese pequeño relato de lo que era mi carta natal, yo pensé, no puede ser, no puede ser. Además, yo estaba en un momento de mi vida donde tenía que decidir si decía que sí a una dirección general. Y en mi carta salía, pero o sea, espectacular eso. Incluso me dijo, estás en un momento donde tienes que tomar una decisión muy importante. Y yo, como el señor, ¿quién se lo ha dicho? ¿No? Entonces, a partir de ahí, es verdad que yo no entendí nada y no me generó más interés para conocer, para estudiar más a fondo la astrología, pero sí que me rendía la evidencia de decir, Laura, hay cosas que no las vas a entender y que simplemente, como un dardo, las aceptas, ¿no? A Sandra sí le generó mucho más interés, de hecho pasan muchos estudiantes del máster que luego se embarcan en estudios de astrología que son 4 años. O sea, que no es en plan, hago un cursillo de 2 meses en verano, no, son 4 años súper duros de estudios. Entonces, Sandra y yo nos conocíamos porque habíamos trabajado juntas muchos años, las dos hicimos este máster en grupos distintos y cuando yo le expliqué mi idea a Sandra, que no pretendía ser un libro, sino que pretendía ser una herramienta de conocimiento para lo que es mi trabajo, Sandra me dijo, me uno con la parte astrológica. Y para mí, como ya tengo integrado de que es algo que no conozco, pero que es una verdad como un puño, pues pensé, jolín, qué bien, porque va a enriquecer el estudio desde una visión mucho más objetiva, porque tu carta es tu carta, tú no eliges ni dónde naces, ni a qué hora, ¿no? Es como que, chico, aquí manda el cielo, o manda Dios, o manda las estrellas, o manda quien manda, pero no tú. Entonces es como añadir esa parte objetiva ahí, ¿no? Y decías, ¿cómo habéis organizado los datos? Pues bueno, Sandra, cuando trabajábamos juntas, Sandra analizaba datos. Entonces tiene la cabeza súper estructurada para analizar datos. A partir de ahí elaboramos pues, un montón de hojas de cálculo para elaborar esos datos, para analizarlos, pero había tantísimos que no nos quedó otro remedio que contratar un programador que escribió 5.000 líneas de código para poder encajar todo lo que estábamos viendo. El propósito de vida de las personas que han participado, de esas 100 personas que han participado en el estudio, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, Laura? Cada historia es un mundo, pero lo que no ha sido ninguna sorpresa, así que digas, no lo sabía, no, porque nosotras, tanto Sandra como yo, estamos muy alineadas con nuestro propósito. Entonces, por ejemplo, sabemos que tener un propósito no te libra de las dificultades. Un 98% de los encuestados, ¿no?, te dicen que tener un propósito no hace que desaparezcan las dificultades. Y eso es muy del New Age, ¿no? Si tú sabes dónde vas, el universo te abre paso. No. A lo mejor a alguien sí le abre paso y todo, oye, una autopista a 200 por hora, pero que tengas un propósito no significa que el despertador no duela cuando suena por la mañana o que no quieras vacaciones, ¿no? Esas cosas sí que
bueno, sabes que una persona que tiene propósito es más resiliente, pero esto lo sabemos, tanto Sandra como yo. Quizás una de las cosas sí que me ha sorprendido, pero seguramente por mi desconocimiento de la astrología, que es que uno de los aspectos que tienen en común todas las personas que han participado en el estudio es que tienen una cosa que se llama los planetas transpersonales muy fuertes. Eso quiere decir que tu propósito de vida, digamos, no solo impacta a lo que eres tú, a tu persona, sino que tiene un impacto un poco más amplio, ¿no? Esos planetas transpersonales te traspasan a ti, ¿no? Traspasan lo que es tu persona. Pero sorpresas ninguna, porque tanto ella como yo estamos viviendo nuestro propósito día a día, entonces estamos como muy alineadas con las historias que nos han explicado. Hay historias que te chocan más, que son más duras, hay historias que te ríes, que realmente te ríes. Claro, puedes llegar a tu propósito desde muchas vertientes distintas. La gente que llega al propósito después de un batacazo, pues claro, te choca más, ¿no? Dices, ostras, empatizas mucho más y piensas, mi admiración total y absoluta, pero vamos. Ahora me gustaría entrar en otro aspecto que tú también eres especialista, porque decíamos que tú eres especialista en gestión del talento, liderazgo y estás dando muchos cursos a empresas y a empresarios. ¿Recordáis cuando hablábamos y veíamos las películas americanas de la década de los 80, que veíamos esos ejecutivos agresivos? ¿Dónde ha quedado eso, Laura, cuando ahora tú también eres especialista en habilidades blandas? No, eso no funciona. Es decir, lo sitúas muy bien, ¿no? Y hay esa peli de Leonardo DiCaprio, de Wall Street, ¿no? Que significa muy bien ese periodo, ¿no? El ejecutivo agresivo no funciona, no estamos en la época del ordeno y mando, sino que estamos en la época del líder coach. Un líder que te escucha, que es empático, que te hace crecer, ¿no? Que te acompaña, que ve tus potencialidades. En las organizaciones donde siga habiendo una cultura de ordeno y mando que hay, no estamos sacando lo mejor de las personas, ni mucho menos, estamos lejos de eso. Claro, cuando hablabas, por ejemplo, y hablábamos del propósito de vida y de lo difícil que era poder encontrarlo, yo supongo que también una de las funciones es poder ayudar a aquellas personas a que vayan encontrando su propósito de vida. Entonces, Laura, a esas personas que a lo mejor ahora nos están escuchando y dicen, ostras, pues yo es que me gustaría tenerlo, porque yo veo que las personas que lo tienen pues son más felices, ¿no? Se levantan con más ganas, cuando tienen un problema, lo que decías, no es una autopista, pero tienen más energía para superarlo y tiran para adelante. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué cosas les podemos decir o tienen que analizar para que se lo planteen y así poder incluso empezar? No sé si sería tan fácil como encontrarlo ya hoy a través de este podcast, ojalá, pero al menos que ya empiecen a tener un poco un caminito, ¿no? De por ahí irían los tiros. Si fuera así, Nuria, yo ofrezco los comentarios en vuestra plataforma de audio podcast y que nos digan realmente si el propósito lo tenían casi ya, aquello lo tenían en el punto de mira o lo acaban de descubrir. No sé, Laura. Para mí esa es una parte fundamental del libro, porque podemos discutir sobre el propósito desde muchos ángulos, desde muchos planos, pero yo creo que algo que aporta muchísimo valor al libro es que hay un cuaderno de ejercicios. O sea, para mí eso es fundamental, porque, vale, ya hemos aprendido qué es el propósito, hemos aprendido un montón de conceptos que pueden ir vinculados al propósito, pero a partir de un momento dado, ya sabemos todo eso, toca hacer los deberes. Y a partir de ahí, en el libro hay todo un capítulo donde te tienes que sentar, como yo digo, como si fueses de excursión, como si fueses de viaje, ¿no? Y preparándote para hacer ese viaje interior y contestar con toda honestidad todas las preguntas que ponemos en la hoja de ruta. Probablemente cuando termines, seguro que cuando terminas tienes una idea clara de lo que te gusta, pero imagina que lo que te sale, ¿no? Es que tú eres muy bueno en comunicación. Puede que no sepas si es prensa, si es radio, si es televisión o si es un podcast, pero sí que sabrás qué es la comunicación. Entonces, si realmente haces todo el ejercicio, todo el cuaderno de bitácora que hay dentro del libro, muy perdido cuando terminas no estás, y eso está súper comprobado. Claro, otra cosa que también hay en el libro son muchos estudios que demuestran todo en lo que nos puede ayudar, ¿no? También el tener un propósito de vida. ¿Cuáles son aquellos beneficios? Hay muchísimos. Depende del tipo de propósito que tengas, porque un propósito puede ser, yo quiero ser rico.
¿no? Eso es un propósito y tú te levantas para ganar dinero. Esto puede ser un propósito, pero a nivel luego celular, a nivel de salud interno, ¿no? Eso no nos provoca cambios a nivel celular. En cambio, los propósitos que van enfocados a hacer el bien, digamos, ¿no? A mejorar con nuestro granito de arena a la sociedad, eso sí tiene un impacto mucho más brutal a nivel de nuestro cuerpo. Y luego, para mí hay un tema que es fundamental. Nietzsche decía que quien tiene un porqué, ¿no? Es capaz de soportar cualquier cómo, ¿no? Entonces, en el libro hablamos muchísimo de Viktor Frankl, ¿no? Del médico que estuvo en los campos de concentración nazi, donde se cargaron a toda su familia, ¿no? Y él explicaba que al final lo que daba sentido a la vida de los prisioneros de los campos de concentración era tener un porqué, saber por qué se levantaban cada día, ¿no? Entonces el porqué es tan poderoso que evidentemente tiene muchísimos beneficios a nivel celular y a nivel de salud, ¿no? No voy a hacer un spoiler del libro, pero justamente cuando termina el cuaderno de los deberes, que tú nos decías, el cuaderno de ruta, te haces una pregunta y dices, ¿cuáles son los motores de nuestros participantes? Bien, voy a leer así por encima 4 o 5 palabras para que nos hagamos una idea. Determinación, resiliencia, estar bien, autoconocimiento, gestión emocional, el bien común, curiosidad. Claro, son cosas que dices, sí, realmente el sentido común existe y es así, pero quizás ponerle un poco de orden, ¿no? Hacer un mapa, crear ese GPS para saber dónde vamos. Esa parte no fue nada fácil de construir, porque como dices tú, no somos conscientes de todo eso. Es como que está ahí, pero no le ponemos un orden o no le damos esa importancia. Entonces, fue todo un trabajo de recopilar a través de todo lo que nos decían los participantes, de recopilar esas respuestas y hacer como bloques donde coincidían. Y realmente hay muchas coincidencias que se pueden separar en todos los bloques que nosotros hemos puesto en el libro, ¿no? Y sí, hay esos grandes apartados de autoconocimiento, de esa inteligencia emocional, de esa resiliencia, de esa determinación. Un propósito, si no va acompañado de pasión y determinación, apaga y vámonos. Cuando habéis analizado los cerebros, ¿qué tipo de cerebros habéis encontrado en los participantes? No diría tipo de cerebro, ¿no? Bueno, porque no sabría cómo explicártelo, ¿no? O qué singularidad tienen. 6 Seconds define como 8 estilos cerebrales distintos, ¿de acuerdo? Es que bonito lo has dicho tú. Pues venga, vuelvo a repetirlo. ¿Qué estilos de cerebros habéis encontrado? Entonces, es como una clasificación como existen otras tantas, ¿no? Pero te da como unas preferencias de comportamiento, ¿no? Unas preferencias que tú tienes a la hora de recopilar datos, a la hora de tomar decisiones y a la hora de motivarte. Entonces, todo eso hace que tengas varias variables, ¿no? Y de aquí salen 8 perfiles. El que más nos sale es el guardián. Y ahí es cuando decidimos incorporar en el libro una socióloga, porque creemos que está muy vinculado a que el 98% de los participantes son nacionales, son españoles. Y aquí el carácter mediterráneo nos marca. Somos sociables, somos de tocarnos, somos de hablar, somos de socializar, ¿no? Si hubiésemos hecho el estudio en Suecia, estamos seguros que los resultados hubiesen sido distintos. De hecho, 6 Seconds tiene una base de datos muy potente como organización y comparamos nuestros resultados con los de la base de datos de 6 Seconds, no tiene nada que ver. Es decir, que realmente marca el sitio donde naces, las circunstancias con las que naces, ¿no? Y a partir de ahí pues hay unas ciertas preferencias que se repiten más. Bueno, está el energizador, el estratega, y hablabas del guardián. Dice, es Sí. el protector de personas, prudente, práctico. Un guardián puede ser alguien que cuida de otros, un salvavidas, alguien que pelea por los derechos de los que tienen menos privilegios, un cuidador, un mejor amigo que siempre está a tu lado. Los guardianes generalmente valoran la seguridad, el respeto, las relaciones, los procesos, el ser cuidadoso y lo práctico. Nuria, es que somos tú y yo. Pues sí, porque nos gusta ayudar, ¿verdad? Yo creo que al final, y es un poquito lo que mueve el propósito, es lo que decía Laura, ¿no? Al final, los propósitos que te mueven en el día a día son aquellos que puedes ayudar a los demás y eso también te genera a ti una gran satisfacción, ¿no? Y a veces incluso el hecho de tener dinero.
Y yo iría un poquito más allá, como hablabas, Laura. ¿Y por qué quieres tener dinero? ¿No? Porque hay personas que quieren tener dinero incluso pues, para ayudar a otros. Pues seguramente esas personas tendrían como un propósito de vida o más energía, ¿no? Porque saben que detrás de eso pueden ayudar a más gente. En cambio, a lo mejor pues, otro que quiera tener dinero por algunas otras necesidades quizás más propias o individuales, quizás pues no le movería tanto, ¿no? En ese sentido. Hablemos un poco de la inteligencia emocional, de los talentos y de esas habilidades blandas que ahora se están potenciando tanto, Laura. La inteligencia emocional, bueno, antes solo había, no sé si a vosotras cuando erais pequeñas os hicieron los test de inteligencia, sí. ¿no? Los de coeficiente intelectual. Antes El solo de había... la emocional no nos lo han hecho a No, nosotras. claro, solo había el coeficiente intelectual solo se basaba en la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Luego Howard Gardner y más tarde se incorpora también el padre de la inteligencia emocional, ¿no? Que distinguen pues, muchas más inteligencias que tenemos los humanos, ¿no? A partir de ahí, la inteligencia emocional se descubre como algo básico. Tú puedes ir muy lejos a nivel de tu inteligencia más racional, pero si no sabes relacionarte a nivel personal, a nivel emocional, pues seguramente no llegarás muy lejos en tu trayectoria, ¿no? Lo que decíamos antes de los jefes que tú comentabas, ese jefe autoritario y tal, ¿no? Ese jefe autoritario, la parte emocional la tiene muy, muy escondida. Entonces ahora mismo no encaja, ¿no? Y más en las generaciones millennial, generaciones Z, no les vengas con este tipo de liderazgo porque no van a seguir, ¿no? Entonces toda la parte de habilidades blandas que tú dices, hace años ya que están en un primer término en el mundo de las organizaciones, en el mundo del talento, porque ante dos perfiles que a nivel hard, a nivel de estudios, digamos, académicos, tengan el mismo perfil, lo que determina si nos quedamos con uno o nos quedamos con otro son esas inteligencias, las soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas, ¿no? Esa capacidad comunicativa que tú puedes tener, esa capacidad de resolución de problemas, la creatividad, la resiliencia, bueno, toda esa parte que no se estudia, que por desgracia no nos enseñan en la escuela, ¿no? Pero que realmente es lo que hace que un profesional sea un 10, ¿no? Que tenga esas habilidades que se dan por supuestas, que son las que te enseñan en la universidad, y esas que adquieres por tu cuenta, ¿no? Que hacen que seas un profesional redondo en ese sentido, ¿no? Y en las empresas, bueno, es un elemento fundamental para la convivencia pura y dura, o sea, es fundamental. Y Laura, ¿y el talento? ¿Qué papel juega? Mira, tenemos graves problemas de talento. El primero, que es como muy obvio, es que tenemos una pirámide poblacional invertida. Cada vez hay la tasa de natalidad, hablamos del primer mundo, ¿no? La tasa de natalidad es muy baja y la tasa de gente mayor, ¿no? Va aumentando muchísimo. Entonces ahí ya tenemos un primer stopper, ¿no? Tenemos una primera dificultad, que cada vez hay menos nacimientos, cada vez la población está más envejecida. Ahí tenemos un problema. Y luego hay otro que a lo mejor no nos planteamos tan a menudo, ¿no? Que es que, bueno, cada uno tiene unos talentos, pero es que muchos desconocen cuáles son sus talentos, ¿no? Nacemos en un entorno donde como bebés, ¿no? En una etapa muy inconsciente, intentamos encajar en un molde. Ese es el primero en el que intentamos encajar. ¿Qué tengo que hacer para que mi familia me acepte y me quiera? ¿No? Y a partir de ahí vamos de molde en molde. Vamos a la escuela, el ser humano tiene necesidad de ser gregario, necesitamos que nos acepten, de hecho existimos gracias a la mirada del otro. A partir de ahí, pues oye, de molde en molde y tiro porque me toca. Y ahora añádale todo el potencial de las redes sociales, ¿no? Todo el bombardeo de yo soy estupendo, me va todo fenomenal, y dices, ¿y yo? ¿Yo qué me pasa a mí, no? Entonces, realmente decimos en el libro que ser tú mismo es un acto heroico, porque es que realmente te dejas llevar pues por los moldes que otros han escogido para ti, ¿no? Esas expectativas que alguien ha creado para ti, y que ese ejercicio de hacer introspección, de mirar quién soy, qué me gusta, qué talentos tengo, lo vamos posponiendo porque eso duele. Y además hay que tener paciencia y estamos en plena era tecnológica. Cuando tú conectas con una web y tarda 3 segundos en cargarse, te vas. O
sea, no tenemos paciencia. Ahora me ha venido a la mente una anécdota. Yo soy un poco viejuna en este sentido, Laura, y siempre suelto anécdotas aquí en el podcast. Tengo una amiga que padeció una grave enfermedad y en terapia, en su recuperación, aprendió, bueno, ella descubrió, más que aprender, descubrió que sabía hacer flores artificiales, pero hacía unas flores espectaculares y a mí me hizo muchísimas pues, para llevar a ceremonias, para hacer presentaciones, me hizo collares de flores, pero unas cosas preciosas. Y el primer día que fui a su casa y me dijo, venga, coge la que quieras, porque yo tenía una presentación y me hizo uno para el cuello muy bonita, y yo le decía, digo, es que yo no tenía ni idea que tú sabías hacer estas cosas. Y se me quedó mirando y me dijo, yo tampoco. Es así, sí, sí. Es así. Y luego, claro, sí, nosotros tenemos hijos, pero el ejemplo que damos a los niños es que nosotros tampoco nos miramos hacia adentro, el niño tampoco lo hace. Entonces estamos en una sociedad que perpetúa ese sistema bueno, encaja donde quieras. El sistema educativo es una autopista de un carril, o encajas o no encajas. Cuando hay un niño que tiene una sensibilidad especial o un talento especial, es un problema. Para los padres un quebradero de cabeza y para el sistema también porque no saben dónde meterle, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Rebaño. Y luego cuando te haces mayor, ¿no? Cuando entras en el mercado laboral te dicen, no, hay que ser singular, trabaja tu marca personal. Y dices, a ver, si toda la vida me han enseñado, ahora. Toda la vida me han hecho ir por un carril y yo quería hacer esto, pero no, me han metido en el carril y ahora resulta que tengo que trabajar en mi marca personal. Claro, y es en ese momento que te dicen, ahora tú vete a cuando eras pequeña, ¿eh? ¿Y qué es lo que te gustaba hacer? Sí. Piensa cuando eras pequeña, ¿eh? ¿Qué te gustaba hacer? Y tú dices, es que yo qué sé, si ya ni me acuerdo cuando era pequeña. Sí. Pregúntale a tu familia, a tus padres, ¿no? Y estás allí rebuscando como si rebuscaras en el baúl de los recuerdos. Dices, yo qué sé, ¿y dónde ha quedado todo esto, ¿no? Después de parches y parches. Claro, hay estudios de la OCDE donde preguntan a los estudiantes qué quiere ser de mayor, ¿no? Y hay un porcentaje altísimo de estudiantes que escogen profesiones que no tienen ningún futuro ya, es decir, que están ya de capa caída, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser eso, no? Y es que, pues eso, nos influencia, ¿no? Nos influencia. Sí. Por cierto, has hablado antes de los profesionales líquidos, las profesiones líquidas. Profesiones líquidas, ¿Y qué es esto, Laura? Estamos en una era completamente líquida. Fíjate que ha habido siglos donde apenas se han producido cambios y ahora se producen cambios cada 5 minutos, ¿no? El otro día estaba en un curso de innovación y me explicaban, ¿no?, que se están construyendo como edificios para aterrizar taxis voladores, ¿no? Esto lo vamos a ver, nosotras lo vamos a ver esto, los taxis voladores en las ciudades, ¿no? Entonces yo tengo muy claro que mi hijo va a cumplir 12, ¿no?, vivirá a mi edad una realidad que es completamente distinta a la que estoy viviendo yo, ¿no? Y que yo voy a tardar un ratito en ver que, ostras, que esto de verdad, ¿no? Entonces estamos viviendo en una época que es líquida, completamente líquida, es todo muy, muy fluctuante, todo que muchas profesiones del futuro no existen, no existen aún, ¿no? Entonces hay incertidumbre en todas partes. ¿Y sabes qué pasa? Que la era tecnológica y esa era donde estamos inmersos ahora mismo va acompañada de mucho individualismo. No hay un elemento aglutinador como la iglesia, por ejemplo, ¿no? Antes estábamos todos como muy en comunidad, ¿no? Íbamos a la iglesia y allí tenía el sermón del párroco y salíamos todos estupendos. Ya no hablo de mi generación, hablo ya de la generación de mi madre o la de mi abuela, ¿no? Ahora no hay un elemento aglutinador. Hay muchas herramientas de autoconocimiento, pero hay mucho individualismo. No hay un elemento donde tú vayas a buscar respuestas o donde estés en grupo. Hay mucho individualismo y las pantallas, bueno, toda la parte tecnológica, el confinamiento que nos ha acostumbrado más a vivir en esa parte más tecnológica, ha hecho que ese individualismo se acrecente, ¿no?, sea más intenso. Claro, y eso me hace pensar, Laura, porque a veces cuando los padres queremos dar, ¿no?, con buena voluntad, siempre con buena voluntad, queremos dar consejos a nuestros hijos, ya adolescentes, y claro, los orientas en el trabajo, en el esfuerzo del día a día, de que estudien, pero claro, a veces piensas, todo esto que yo le estoy transmitiendo, si es que yo ya no sé dentro de 10 años, 20, si esto realmente le va a servir. O sea, que es que tampoco tenemos aquella garantía de saber si lo que estamos aconsejando a nuestros hijos, ¿no?, incluso a la hora de escoger una carrera para que tenga más salidas o más
¿no? No, Dices, no lo puedes al saber. final no lo podemos saber y No. esto también nos genera una inseguridad brutal porque dices, ¿hacia dónde los oriento? Porque menos sabrán ellos que nosotros parece, pero luego te das cuenta que tú tampoco sabes y dices, jolín. Pero fíjate qué sencilla es la respuesta ahí. Vete donde realmente tú disfrutes. Yo le digo a mi hijo que se va a jubilar a los 80. Tiene 80 años para equivocarse. O sea, que mientras haga lo que disfrute, eso irá cambiando. El propósito no es fijo, el propósito va a ir evolucionando en función de nuestra vida laboral, ¿no? Y más si te jubilas a los 80 años. Es decir, que mientras lo que te guíe sean tus valores, lo que te hace disfrutar, lo que realmente se te da bien, donde tú puedes aportar, fantástico. Lo que sería realmente duro es estar 80 años trabajando en algo que realmente no te guste. Esto es durísimo. Claro, por eso es el miedo a veces cuando tenías que escoger una carrera, ¿no? Que parecía que te lo estabas jugando toda tu vida, todo tu futuro, te la estabas jugando a aquello que eliges. Pero claro, ahora pues... Ahora no. Ahora no, porque... Ahora tenemos upskilling, tenemos reskilling, claro, y tenemos una vida laboral tan larga, que se larga como un chicle, que chico, mejor que seamos flexibles y que sobre todo que nos acompañe muchísimo la curiosidad, ¿no? Que seamos muy, muy curiosos, que ese aprendizaje constante siempre esté vivo en nosotros, ¿no? Para que podamos fluir con el cambio. Curiosos y que sepamos adaptarnos a esos cambios. Fluir, también, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Laura, que estamos acabando, a mí me gustaría invitar otro día que volviera Laura Rabés, conjunto que también que viniera Sandra Olea al podcast y así también podemos hablar de astrología de una manera diferente, Claro. Que también sería además muy interesante, porque Laura, que tiene este cerebro, ¿no? tan científico, que nos dé esa visión tan distinta y que lo ha aportado en su libro. Hay una pregunta que responden todos nuestros invitados al programa, que es muy sencilla. Si Núria Roures, especialista en alteraciones del sueño, la pregunta va directa. Laura Rabés, ¿cómo duermes? Nuria lo sabe eso. Nuria sabe que conmigo no hemos acertado aún. No, yo duermo muy mal, muy, muy mal. De hecho, yo soy insomne desde hace muchísimos años. Y mira, justamente esta semana yo te diría que no he pasado las 8 horas en toda la semana. O sea que realmente mal. O sea que eres paciente de Núria. He sido paciente de Núria, sí, sí. Sí, sí, de hecho, cada vez que cogía un avión para irme a China, a Estados Unidos, no sé dónde, me hacía unas pautas estupendas para que no lo pasase tan mal, porque con insomnio más el jet lag, yo me acuerdo que recurría siempre a Núria cuando tenía que irme a la otra punta del mundo, le decía, Núria, que me voy a China, hazme la pauta, ¿no? Porque es duro eso. Y me ayudaba mucho en este sentido, ¿no? Las pautas que me hacía para acostumbrarme a eso, ¿no? Pero mi cabeza no para nunca, entonces es difícil dormir cuando tu cabeza está siempre... Sí, Laura tiene una hiperactivación cortical brutal, ¿no? Bueno, tiene su propósito y está ahí luchando y ella quiere conseguirlo y tirar para adelante, pero además es muy curiosa porque siempre que me ve siempre me pregunta, ¿hay algo nuevo en el sueño? Sí. Por cierto, mucha gracia porque Núria, Laura siempre... Sí, hoy he escuchado en la radio que ha aparecido una aplicación que dicen que ayuda también al descanso. He pensado en ti a primera hora de la mañana. Qué bien, está muy bien que vayan saliendo muchas cosas. Es verdad que el mundo de la ciencia del sueño es algo muy nuevo, vamos descubriendo muchas cosas, pero también es un camino lento, ¿eh? Pero bueno, que siempre van apareciendo cosas nuevas que pueden ayudar a muchas personas. El otro día coincidimos con Laura en Sant Jordi, ahí tiene el libro. Sí, aquí lo tengo detrás mío. Y yo lo tengo en mis manos. Laura Rabés y Sandra Olea han escrito Cómo vivir tu propósito sin amargarte la vida. Son las conclusiones de un estudio inédito sobre 100 personas reales que viven con pasión y sentido su propósito. Su línea a seguir es de Editorial Milenio, está funcionando muy bien y la verdad es que a la gente le sorprende, sobre todo Laura, porque descubre muchas cosas de sí mismos, ¿no? A la hora de responder, a la hora de ser sincero y mirarte al espejo y ser crítico sin hacerte daño, que eso es muy difícil. Lo que decíamos de humanizar y hacer el propósito más amable, ¿no? Hacerlo más cercano, más accesible y no tanto que esa idea de no, lo vamos a aterrizar, lo vamos a hacer sencillo, lo vamos a hacer accesible, amable y encima te vamos a dar un cuaderno de ejercicios para que encuentres el tuyo. O sea que sí. Laura Rabés, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Hasta aquí el episodio de hoy.
¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.